RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida agradeciendo su atención al doctor Luis González Posada, ex canciller, ex ministro de Justicia, ex presidente del Congreso de la República. Doctor González Posada, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Sí, queremos iniciar este diálogo, doctor, porque hace unos instantes tenemos conocimiento que la Junta de Portavoces en el Congreso de la República ha decidido ampliar la legislatura hasta el 28 de febrero. Sin embargo, hay un descontento de las diversas bancadas porque están proponiendo, por la emergencia para este adelanto de elecciones, que esto se haga lo más pronto posible y que se inicie la segunda legislatura en el mes de enero. Usted, por su experiencia, queremos saber, por favor, qué opina al respecto. Mi experiencia me dice, señor Causo, que todo esto es el resultado de las marchas y contramarchas de la Presidenta de la República. Fija una fecha, cuando hay presión social la cambia, después la vuelve a cambiar, y esto ha generado una gran confusión, y no solamente es en ese caso que está actuando de esa manera, sino, por ejemplo, cuando pide a la Policía Nacional que vayan sin armas, que no utilicen siquiera escopetes perdigones. Este es un error gravísimo, porque con eso debilita la autoridad. Y recuerde que hay 200 policías heridos en estas refrías, en estas sazonadas, por piedras, palos y ataques. Usted no puede debilitar a la fuerza pública. Entonces, todo esto ha generado esta situación más crítica de la que encontramos. Estamos ante hechos subversivos. Yo le escuchaba al señor Causa hace un momento hablar de Arequipa, ¿cierto? 2.500 familias de ganaderos están a punto de quebrar. Son pequeños en su mayoría, tienen 4, 6, 8 vaquitas y viven de ellos. 800.000 litros al día se dejan de recoger de leche y otras se pierden. Se han atacado instalaciones, aeropuertos, puertos, pistas. Ayer hemos visto un grupo de salvajes, de pandilleros, de delincuentes, como por ejemplo en Lima rompían los centros de transporte del metropolitano, un acto de barbarie, porque a que perjudiques al pueblo, a la gente que se tiene que transportar, que tiene que movilizarse. Hemos visto escenas dramáticas, un humilde hombre llorando de que le habían quemado su automóvil y que no tendría ya cómo trabajar. Entonces, usted no puede debilitar a la policía, pues, ¿no? Muy bien la Fuerza Armada, muy bien el ministro de Defensa que la haya comenzado a desplegar, ¿no? Porque a este grupo hay que enfrentarlo con vigor. Ellos cuando ven debilidad avanzan y siguen agrediendo, de tal manera que acá estamos en una batalla por la libertad y también por la moral pública, porque esta gente lo que quiere, al igual que algunos gobiernos de izquierda de América Latina, es que repongan a Castillo, que regrese un presidente, el presidente que dio un golpe de Estado, frustrado, pero lo dio, que pretendió disolver todos los poderes públicos, el Congreso, que ordenó la detención de la fiscal de la Nación. Entonces, ahora esta gente se moviliza porque quiere vivir de esa manera, quiere vivir con un régimen corrupto como el que representó Castillo, que realmente nos avergüenza que en su corto periodo pasaran 80 ministros, 5 gabinetes, un ministro cada 5 días, que se designara gente vinculada a la corrupción, a Sendero Luminoso, con antecedentes penales. Eso es lo que quiere. Ahora, doctor González, respecto a este debate que se está dando en el Congreso de la República por el adelanto de elecciones, y como usted lo dice, y bien, nosotros también acá lo apuntamos, estas indecisiones de la presidenta Dina Boluarte, que en primer término dijo que el adelanto de elecciones iba a ser en abril de 2024, de ahí por las presiones dijo que iba a ser en marzo de 2023, y ahora se está precisamente convocando a los parlamentarios para ceder las legislaturas, en una segunda legislatura. ¿Usted cree que se puede adelantar las elecciones antes de de diciembre de 2023, doctor? Mire, la única manera que tengamos una idea clara
es qué reformas constitucionales se van a hacer, Ujú. porque no puede haber elecciones entre las reglas de juego que hemos tenido, que se han prestado a todo tipo de maniobra. Primero, debe ser retirado el presidente Jurado Nacional de Elecciones y el presidente de la OMPE, que no dan ninguna garantía de transparencia. Eso es número uno. Segundo, deben haber reformas, es decir, que se permita la reelección parlamentaria, que fue una barbaridad que cometió eh, el famoso lagarto, ¿no? Que el voto sea voluntario, que pueda haber renovación por tercio, en fin, hay un grupo de medidas, de acciones legislativas que se tienen que tomar para evitar que el nuevo Congreso sea la repetición de este. Por ejemplo, es absolutamente indispensable que se incorpore una norma de transfugismo. Mire, cuando usted sale elegido por un partido político, el ciudadano vota por ese partido y por su propuesta, y lo elige usted. Pero no es posible que llegue al Congreso y se pasa a otro partido político. Hay gente que se ha pasado a 5 partidos políticos diferentes, ¿no? Entonces, eso distorsiona el voto. Si usted es expulsado de ese partido, quiere retirarse de ese partido por el cual fue electo, que lo reemplace el accesitario. Eso es lo democrático y lo correcto, porque es no engañar al elector. Entonces yo digo, mientras no se hagan estas reformas, estos cambios de autoridades, no modificación constitucional, si usted quiere ir a la Cámara de Senadores también, no podemos hablar de tiempos. Hay que pensar muy bien las cosas, no se actúa apresuradamente. Ujú. De lo contrario, ¿se estaría cayendo a la ilegalidad, usted cree, doctor? Estaríamos cayendo a la dimensión desconocida donde nos han conducido hace tiempo, ¿no? Esto que estamos viviendo, esta violencia, lo hemos visto durante un año, cuando vemos, por ejemplo, que a los periodistas los agarran a pedradas, atacan sus locales como salvajes y los trataron de incendiar, eh, queman sus unidades de transporte. Este es el resultado de que durante un año, 7 meses, 6 meses, perdón, el señor Castillo y su primer ministro, permanentemente en los consejos descentralizados y también en Palacio de Gobierno, tenían la consigna de gritar 3 cosas. Cierran el Congreso. Ojo, cierran el Congreso. Y tú tienen 100 grabaciones sobre eso. Segundo, prensa basura, prensa mercenaria, prensa mermelera. Y tercero, fiscal corrupta, fiscal delincuente, fiscal vinculado al narcotráfico. Eso es lo que hemos visto. Ellos han alentado la violencia, han removido los bajos fondos de mucha gente, ¿no? Que está actuando ahora de la manera más bárbara. Miren, la Cámara de Comercio de Lima ha estimado que las pérdidas pueden alcanzar unos 1.700 millones al día. Esto es un crimen contra el Perú. Bueno, pero usted siembra, usted cosecha lo que siembra, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Ahora, doctor González Posada, usted también como ex canciller, queremos que nos dé su opinión respecto a esta situación que se esté dando desde el punto de vista internacional, ¿no? 4 gobiernos vienen desinformando y generando confusión en el plano internacional al tratar de darle una interpretación, ellos a su manera, del golpe de Estado perpetrado por el expresidente Castillo. Bueno, es una declaración absolutamente inmoral, aparte que interviene en asuntos de competencia interna del Perú. Ellos lo que están haciendo es presionar para que se revoque la destitución de Castillo. Es decir, quieren blindar el golpismo y la corrupción. Y quien encabeza esta cruzada inmoral es nadie menos que el presidente de México, Manuel López Obrador, ¿no? Ha dicho inclusive que su relación con el Perú está en pausa. Pobre diablo, Uh -huh, uh realmente. -huh. Es el calificativo que me merece. Igual que el presidente De Colombia. Petro, Uh -huh. mentiroso, ¿no? Ha dicho que ha sido conducido a prisión sin orden judicial ni defensa. ¿Cómo es posible que un presidente diga una barbaridad de ese Y tipo? está Como recomendando, doctor, que este caso sea visto por la Corte Interamericana. así es, proteger los derechos humanos. ¿Y quién ha violentado sus derechos humanos? Uh -huh. Que está en condiciones lamentables. Oiga, ha recibido 170 visitas.
su, su, su celda es un centro de peregrinaje, de almuerzos, de reuniones, ¿no? Entonces, estos presidentes responden al modelo chavista, al modelo que nos llevó este gobierno de Castillo. Castillo nos condujo al reconocimiento de Maduro, silenció los actos de barbarie que cometía el gobierno cubano, que ha apresado y condenado a penas privativas de libertad a muchos ciudadanos que se expresaron libremente, permitió que Evo Morales, que es un agitador cocalero, se paseara por Lima predicando por una asamblea constituyente. Es decir, todo esto lo permitió el gobierno de Castillo. Y déjeme decirle algo más. Ellos construyen una plataforma diplomática de embajadores retirados, no para hacerlos que luchen, que den la prega por los intereses permanentes del Estado, que es lo que debe hacer el embajador, sino para que les sirvan de apoyo, de impulso, de protección, como lo hemos visto, ¿no? Inclusive en la OEA. Y el líder de ese grupo mercenario, porque así lo llamo, el grupo mercenario, es el señor Manuel Rodríguez Cuadros, quien hoy día es el principal asesor de la presidencia. Cuando usted ve que ella llega al Palacio de Gobierno, inmediatamente llega él. Claro, sí, sí lo vimos. Es posible, ¿no?, que la señora presidenta permita que esa gente que estuvo al servicio incondicional de Castillo, que no dijo una palabra ante las corruptelas, los abusos que cometía, que nombraba embajadores que no tenían título ni credencial para ejercer el cargo, o gente vinculada a Sendero Luminoso, ¿cómo es posible que quien dirigió esa portátil hoy día sea su asesor principal? Está muy bien sentado en Palacio de Gobierno. Ahora, finalmente, doctor, ¿usted cree que le falta firmeza a la presidenta Dina Boluarte? ¿Se le ve muy blanda como la han criticado? Sí, evidentemente yo creo que es una mujer errática, es una mujer que tiene parte de su corazón en Pedro Castillo y el grupo que lo llevó al poder, que temo tomar decisiones. Usted hace referencia a las variaciones que hizo ella de las elecciones, pero yo le recuerdo que cuando juramentó dijo que lo hacía hasta el 28 de julio del 2026. Así O es. sea, ha ido cambiando las cosas y todo esto nos genera una gran confusión en un momento crítico para la nación, donde tenemos la perturbación de grupos terroristas, hasta mandan gente indígenas que no saben ni a qué vienen con flechas y pintados para atacar a la policía. Entonces estamos en una situación dramática, tanto en el frente interno como en el frente externo, porque todo el bloque chavista apoya a Castillo, está contra este gobierno, y a ese bloque súmele usted Honduras, cuya presidenta tampoco reconoce el actual gobierno. Entonces estamos atenazados por dos bloques, el interno y el externo, al servicio de sectores extremistas. Entonces, ha hecho bien hoy la canciller Ana Gervasi de llamar a consulta a los embajadores de Perú, Argentina, Bolivia, Colombia y México, ¿no? Que lo ha debido Pero hacer. naturalmente lo ha hecho lamentablemente de manera tardía, pero bueno, ya lo ha hecho. Claro. Lo que restaría ahora hacer es declarar persona no grata al señor Manuel López Obrador, que sigue difamando, mintiendo y agitando, ¿no? Un presidente que además tiene récord de muertos, de homicidios en su país. México tiene miles de muertos, que debe preocuparse por esos muertos, debe preocuparse por las carencias que existen en México, por los miles de personas que miran, salen de sus fronteras ilegalmente, y muchos de ellos han encontrado muertos en containers. Que se preocupe López Obrador de su problema y que no meta las narices en el Perú. Bien, es un buen punto, ¿no? Mediante un comunicado, la Cancillería debe dar una respuesta a estas interferencias que se está haciendo dentro de la política de nuestro país. Ha faltado firmeza a la Cancillería, porque la Cancillería y el gobierno ha debido convocar una conferencia con periodistas nacionales extranjeros denunciando esta conspiración, señalando las gruesas mentiras que están diciendo los presidentes. Todavía lo puede hacer, ¿no, doctor? Todavía lo puede hacer. Todavía lo puede hacer. Ha debido llevar este caso a denuncia, no solamente en Naciones Unidas, sino en la OEA. Estamos frente a un bloque siniestro de gente que, vinculado al chavismo, que está agitando permanentemente, todos, ¿eh? Porque hay declaraciones inclusive hasta graciosas, ¿no? Evo Morales, que es una persona que no tiene mucha inteligencia, ha dicho inclusive que esta salida de Castillo
es por culpa del imperialismo norteamericano. Imagina usted. Bueno, ese tipo ha sido presidente, pero además tiene un inmenso poder en Bolivia. Entonces, hay que ser consciente que el enemigo es interno, pero también externo, y que los dos están coaligados en una gran conspiración contra la democracia en el Perú. Hay que estar atento a ello. Muchas gracias, doctor Luis González Posada, por su participación. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hemos estado con el doctor Luis González Posada, ex canciller y ministro de Justicia, ex presidente del Congreso de la República. RCR, la red que comunica y une al Perú.